Bienvenidos a nuestro podcast Transformando Realidades. Aquí nosotros queremos afirmar tajantemente de que el Evangelio de Dios cambia vidas. Entendemos la timidez de algunas personas para afirmar eso, porque uno puede llegar a confundirse y enredarse al ver los testimonios de otros hermanos que están luchando con el pecado y enfrentando distintas debilidades, desafíos y pruebas, en donde terminan respondiendo delante de Dios de forma dolorosa y lamentable. Pero eso no le resta valor ni verdad a esa afirmación. El Evangelio nos cambia. El Evangelio cambia todas las realidades del ser humano. Y eso es algo que hemos estado conversando Valentina, Sofi y yo, Jesús. Y hemos reconocido que esto es un tema grueso, pero sumamente importante cuando vemos las realidades y las vidas cotidianas de muchos jóvenes a quienes apreciamos y amamos. Al haber mencionado este tema del ser humano, uno debe comenzar a preguntarse, ¿de dónde viene? Y la razón de esa pregunta es que cuando uno piensa la vida, una de las preguntas que se tiene que responder para orientar la construcción o identificación de la cosmovisión es: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? Y para poder ir a los individuos en los que estamos pensando, que apreciamos y que queremos servir, vamos a tener que comenzar desde algo un poco más general. Y vamos a tener que comenzar respondiendo: ¿de dónde viene el ser humano? Sofi. Bueno, nosotros los seres humanos venimos creados sin mancha y sin pecado por Dios, y de ahí viene nuestro verdadero origen. Sin Dios, ninguno de nosotros, Ale, Chucho ni yo, estaríamos aquí hoy. Nosotros fuimos creados por Dios y, como lo dice la Biblia, Él tomó polvo de la tierra, diseñó al hombre conforme a su imagen y semejanza y literalmente sopló aliento de vida sobre nosotros. De ahí está el verdadero lugar de nuestro origen. Y a mí me parece increíble pensar en esto, que somos la obra culminada de toda la creación de Dios y que fuimos creados para Él y para su gloria. Sí, uno debe reconocer y afirmar con humildad que el ser humano es la corona de la creación. No tanto porque lo queramos decir para afirmar de que estamos por encima de cualquier otro tipo de ser que haya sobre la tierra, y querer hacer cualquier tipo de maldad y abuso como vemos a diario, sino que con humildad uno reconoce que el que es dueño del destino de los hombres es su mismo creador. De hecho, uno puede ir un poco más allá, ¿cierto? Sofi bien mencionó este asunto del diseño. Cuando uno piensa en la creación del hombre, uno necesita dar al menos un paso atrás para afirmar que el ser humano comenzó a ser humano en la mente de Dios. Lo cual implica que eso es un asunto más allá de la biología. Es un asunto que simplemente tú no vas a poder responder con las limitantes de la existencia humana, sino que necesitas de la trascendencia de nuestro Dios. Es esto lo que nos comienza a ubicar en el quiénes somos. ¿De dónde venimos? Venimos de Dios, de su mente, y de su mente misma, de su soberano consejo, viene el resto de elementos que determinan quiénes somos. Ahora, dijimos con Sofi de dónde venimos, pero ¿qué es lo que hace que eso que nosotros vemos con dos piernas, una cabeza, algunos con lentes, otros no, que sean seres humanos? ¿Qué es lo que hace que seamos seres humanos? Vale, cuéntanos, ¿qué has pensado?
Bueno, primero es entender que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos seres en relación. Esto también lo podemos ver en la Trinidad, cuando vemos que hay relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunas características que encontramos en función de esta comparación son la capacidad de razonar y pensar de manera profunda y lógica. Es decir, que tomamos decisiones por medio de la lógica y no solo por instinto. Tenemos la habilidad de sentir una alta variedad de emociones y tenemos la capacidad para expresarlas y tenemos la capacidad de crear relaciones significativas con otras personas. Mira, hay dos palabras claves en esto que mencionaba Vale: imagen y semejanza. Y eso lo que hace es reafirmar lo que mencionábamos ahorita acerca de dónde está el referente del ser humano. Uno no puede considerar al ser humano como una cosa aislada que se comenzó a autodeterminar, sino que tiene un referente: la mente de Dios, el ser de Dios. Más allá de todas las características que pueda tener este ser creado a imagen y semejanza de Dios, me parece que es supremamente importante que no perdamos de vista esta realidad. Que nuestra creación se deriva del referente del ser de Dios. Es decir, nosotros no vamos a ser más que Dios, pero lo que sea que seamos será una derivación de lo que es Dios. Necesitamos ir a Él, necesitamos escucharlo, necesitamos conocerlo. Necesitamos saber qué dice Él que somos. Ahora, Sophie ahorita mencionaba este asunto de que fuimos creados sin mancha y sin pecado. Eso suena muy bonito, ¿cierto? El problema es que cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, en nuestra cotidianidad, vemos un montón de injusticia, un montón de sufrimiento. Y uno dice, especialmente cuando uno ve algunos noticieros y lee algunos periódicos, que hay un montón de personas acusadas de perpetuar ese tipo de conducta. Entonces, cuando uno mira esa realidad, hay una pregunta que necesariamente se tiene que hacer, y es: ¿esa esencia con la que el ser humano fue creada se ha mantenido intacta desde su origen? Sophie, ¿tú qué piensas, Sophie? Sí, la esencia del ser humano sí se mantiene intacta, solo que nuestra percepción de esta cambia, y no es hasta que recibimos el Evangelio que entendemos la verdadera esencia del ser humano y aprendemos a vivir con ella. Sí, digamos que en cierta medida uno debe decir que el ser humano sigue siendo ser humano, ¿cierto? En ese sentido, la esencia de seres creados a imagen y semejanza, eso no se lo quita a nadie. El problema es que tenemos ahora esa gran dificultad que trajo consigo la caída a nuestras realidades. Que todas nuestras relaciones, que todo nuestro ser fue manchado de pecado. Y allí vienen un montón de dificultades y un montón de dolores que a veces uno no se alcanza ni a imaginar cómo se manifiestan en ese mundo, y con los que tenemos que lidiar a diario. Algunos de menor o mayor magnitud, pero todos igual de graves frente al Señor. Y bien dice Sophie, que no es hasta que recibimos el Evangelio que entendemos la magnitud de este gran problema y de la gran necesidad que tenemos todos los seres humanos. Ahora, una de las cosas que uno nota, y aquí es donde viene ese tema del cambio fundamental, es que una de las cosas que ha producido el pecado en la vida del ser humano es la incapacidad de poder responder adecuadamente a la respuesta de dónde vengo, quién soy. Que
en términos castizos, cotidianos, tiene que ver con ese tema de la identidad. ¿Quién soy? Yo me construyo, yo me hago, yo me encuentro conmigo mismo, ¿cierto? Las cosas que ven publicando a sus amigos y amigas en Instagram, esas cosas. Pero, ¿cómo es que nosotros vemos realmente la manifestación del pecado, de esta mancha con la que cargamos hasta que recibimos el Evangelio, con ese asunto de la identidad, con eso que luego vamos a conectar con el cambio fundamental? ¿Cómo lo ves, Vale? Este asunto de esfuerzos infructuosos del ser humano que busca su plenitud. Estos esfuerzos que realizamos para buscar la plenitud se ven reflejados en cosas como la búsqueda constante de la aprobación de otros, la búsqueda de la perfección, querer siempre satisfacer el deseo sexual, poner la esperanza en el trabajo o carrera, creer constantemente lo que los demás dicen de nosotros. Al aceptar, vivir y entender la identidad que Cristo nos da, esto permite que dejemos la necesidad de buscar con nuestros propios esfuerzos una identidad. Somos libres. Seguir a Jesús significa que no tenemos que vivir de la manera en que nuestra cultura nos dice que tenemos que vivir. Somos libres para abrazar nuestra verdadera identidad en Cristo. Sí, y mira que es muy llamativo que esas cosas que Vale mencionado en realidad son asuntos positivos, ¿no? Las relaciones, buenas relaciones, este asunto de el poder cultivar buenos trabajos, carreras, trabajar por proyectos. El problema es cuando eso es lo que nos define, cuando creemos que en eso es sobre lo que se construye quién soy yo. Ahí es donde está el problema, porque nos terminamos convirtiendo en esclavos de nuestras propias creaciones. Y eso incluye lo que en el performatismo se ha llamado la creación de personajes para la identidad. Y uno nota que en el posmodernismo eso es algo con lo que todos luchamos. Por eso no es extraña la frase que yo decía ahorita que suelen publicar nuestros amigos en Instagram de necesito volver a encontrarme. Tengo que tomarme un tiempo porque creo que debo reconstruir. Eso es puro Rousseau, de creer que todo el mundo que está a mi alrededor son enemigos míos y el único que tiene derecho y potestad sobre mi foro interno soy yo. Pero no es así. Tú eres creación de Dios. Quien tiene potestad realmente sobre eso, tu creador. Y hay asuntos de tu desarrollo en donde tú tienes responsabilidades delante. Pero ojo, no podemos convertirnos en esclavos de nuestra imaginación. Por eso el Evangelio viene y nos hace libres para poder vivir en esta verdadera identidad que Cristo anuncia, que encarna. Pero, Sofi, ¿qué opinas tú de ese asunto de la identidad que recibimos? ¿Cómo se ve eso? Bueno, yo pienso que la identidad que recibimos es la de ser hijos de Dios. Nos damos cuenta de que somos considerados hijos de Dios y sin importar quiénes seamos o nuestros errores pasados, esa identidad no se ve alterada. Todos somos iguales ante sus ojos y a pesar de nuestras imperfecciones y pecados, Dios nos ama incondicionalmente. Comprendemos que nuestros errores no definen nuestro valor ni tampoco nuestra identidad. Es que este tema, cuando viene el Evangelio y nos muestra, este es Cristo, ese es el ser humano que yo nunca pude ser y que nunca podré ser, pero ahora esa identidad la recibí. No dice, me la pusieron fácil. La plenitud que tanto estaba persiguiendo y buscando, aquí es, ahí está el paquete completo. Y dejamos de ser extraños y enemigos de Dios para pasar a ser llamados y recibidos como hijos de Dios.
Ahora, como hijos de Dios, claro, el Señor va a ver a todos sus hijos como igual. Nos va a amar como amó a Cristo. Nos va a amar, comprender, disciplinar y guiar. Y es cierto que esto también revela un cambio de relación. Porque el Evangelio viene y trae paz, shalom, corrección, reordena todas las relaciones que fueron quebradas por el pecado. Nosotros mismos, con demás, con Dios, con nuestro entorno. Y vean que en el paquete completo, al ser recompuesta nuestra relación con Dios, ahora somos hijos de Dios genuinamente. Ahora, en ese asunto, uno tiene que preguntarse, listo, a mí me llaman hijo de Dios, recibí esto de forma gratuita, pero ¿cuál es el alcance de ese cambio de identidad, de ese cambio fundamental que posibilita el resto de cambios? ¿Cuál es el alcance, Vale? Bueno, el alcance de este cambio es completo, cambia todo el ser de la persona y es un cambio que va desde adentro hacia afuera. Este va desde lo más mínimo hasta lo más fundamental de nuestra vida. Debe cambiar nuestra manera de pensar, sentir y vivir, además de sentir la necesidad de huir del pecado y agradar a Dios. Claro, y es que si lo cambia la identidad, cambia lo más fundamental. Lo cambia todo. Si uno es consecuente, aunque uno tiene que reconocer que los seres humanos a veces no somos coherentes ni consecuentes en nuestra vida, pero si uno es consecuente, si este cambio fundamental se dio, el resto de cambios no solo son posibles, sino que se deben dar y se deben esperar. Ahora, hemos hablado de esto que es un tema grueso, complejo, difícil, que sé que toca mucha sensibilidad. Pero hay asuntos muy personales que uno puede comenzar a aplicar y sobre los que uno puede seguir construyendo. Sofi, ¿qué opinas? Yo sé que ese tema es difícil, pero tú, jovencita, apenas 18 años, pero que le ha dedicado un tiempo responsable a pensar esto, ¿qué son cosas que para ti han sido iluminadoras con respecto a esto? Bueno, en lo personal, Dios me mostró que fuimos creados por Él y para su gloria, y que la identidad que recibimos de Dios no se puede cambiar por ningún error que yo pueda cometer. Y no importa cuán grande piensa que sea ese error, Dios sigue siendo el mismo conmigo y en vez de huir de Él, debo acercarme a Él. Y vale, en tu caso. Bueno, después de esta conversación he podido aprender muchas cosas, pero lo que más recuerdo es que ya tengo una identidad. Esto me da un propósito y puedo sentirme tranquila al saber que soy hija de Dios. Y mira, yo cada vez que toco ese tema no puedo evitar pensar en lo agotadora que es una vida en la cual uno cree que debe construir su propia identidad. O sea, ¿cada cuánto vas a tener que cambiar quién eres? 2 años, 3 años, cuando te aburras. ¿Quién te evalúa? ¿Tú, los otros? ¿Quién? Me dice, vivir una vida así supremamente agotadora y desesperanzadora. Es como si tú tuvieras que andar caminando la vida frente a jueces todo el tiempo. Jueces que no conocen tu proceso, tus luchas, tus anhelos, tus más profundos dolores, tu esencia. Sin embargo, aquí tenemos a Dios, nuestro Creador, quien le dijo al ser humano que sea y fue. Quien le dice a cada uno de nosotros a qué nos llama. Miren, sin este asunto de la identidad clara, es normal ver personas que viven en ese mundo completamente perdidos y enredados, sin rumbo, sin saber qué hacer. Y es sencillo, sin identidad no hay propósito ni misión. Cualquier cosa te sirve, cualquier cosa te enreda, cualquier cosa te hace extraviarte en la vida. Pero con una identidad clara que recibimos de Cristo, desaparecen los esfuerzos infructuosos y celebramos este regalo que recibimos.
y al mismo tiempo reorienta toda nuestra vida. Bendito sea este regalo. En nuestro próximo episodio estaremos viendo cómo es que ese evangelio que nos cambia, que trae ese cambio fundamental de la identidad que recibimos, también nos acerca a Dios. Lo esperamos en nuestro próximo episodio.